Lucas capítulo 12, no la puse ahí, pero si la puedes conseguir, te lo agradecería. Lucas 12, versículo del 16 en adelante. Lucas 12, versículo 16 Amén. En adelante. Esta es la parábola, una parábola que el Señor Jesús estaba enseñando para demostrarnos, para enseñarnos, para aconsejarnos de que la vida en este mundo es temporaria y que estamos aquí solamente momentáneamente. Dice él así, dice, esta es la parábola del rico insensato. En el versículo 16 dice, también les refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico, eso quiere decir las riquezas, las propiedades de un hombre rico. Dice, había producido mucho. O sea que este hombre estaba lleno de abundancia. Y hay veces, vemos aquí que la abundancia de él, de este hombre, es lo que da su propiedad. No se cultivaba, hay otros que tienen vacas, gallinas, chivos, lo que sea, ¿verdad? Pero para en estos días pueden ser negocios, pueden ser esto, pueden ser aquello. Pero a mí me ministró, ¿verdad? Que la heredad de este hombre, de un hombre, la heredad de nosotros es nuestra vida, es nuestros hijos. La heredad de cada uno de nosotros es nuestra propia familia, ¿verdad? Dios nos da una heredad, un lugar donde estar, donde llegar, ¿verdad? Una heredad donde podamos nosotros coger una cosecha. Cuando mis hijos es parte de una cosecha, mis nietos es parte de una cosecha, y la familia es la riqueza que tiene el hombre. Tú eres, sí. Tú eres parte de esa cosecha. Tú eres rico, tú eres rico al tener tus hijos, al tener tu familia, al tener la vida propia. Dios te considera rico. Dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Muchas veces viene un año nuevo y nosotros decimos, ¿qué voy a hacer este año? Este año voy a hacer mucho ejercicio. Este año voy a invertir mi dinero. Este año voy a irme a la universidad a estudiar. Este año tengo muchos planes. Y pensamos en nuestros planes, pensamos en nuestro futuro, pensamos en las cosas que queremos hacer. Pensamos y hacemos planes y a Dios no lo incluimos. Yo he caído en eso. Yo he dicho, este año voy a ir al gimnasio más. Este año voy a comer menos. Y mira, este año, voy a viajar más. Este año me voy a comprar una casa. Este año a lo mejor tú dices, voy a tener un carro nuevo del año. Y no hay nada malo en tener metas. Dios quiere que tengas metas. Dios quiere que salgas adelante, que prosperes. Dios quiere que tú en tus planes, ¿verdad?, sigas adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento día a día hasta que queda el día perfecto. En pocas palabras, la vida del cristiano, si empezó aquí, tiene que ir mejor financieramente, ir mejor espiritualmente, ir mejor emocionalmente, ir mejor en cada área de tu familia, pues tiene que ir mejor en todo
Llegaste sin nada, como yo llegué aquí a Estados Unidos, que llegué simplemente con la ropa que traía puesto. Ni una mochila tenía yo. Llegaste sin nada, pero dice la palabra que Él te quiere dar en Jeremías 29:11. No, porque yo sé los planes que tengo para ti. Están tus planes y están sus planes. Yo prefiero sus planes para mi vida que mis propios planes. Porque si yo pongo mis propios planes, yo me alejo de Dios. Esos planes, ¿verdad? Empiezan a ver las cosas de este mundo y te acabas alejando de Dios. Por eso yo prefiero los planes de Dios. Porque si yo agarro los planes de Dios, yo voy seguro. Él me lleva de la mano. Es como el niño que va agarrado de las manos de su mamá o de su papá y va caminando y él va, ¿verdad? Él va seguro en el camino, seguro en el centro comercial, seguro en la playa, seguro caminando así, porque va agarrado de su papá, va agarrado de su mamá, va agarrado y él siente confianza que nada le va a pasar porque está agarrado de su padre. Y así es el cristiano, tiene que ser así. Tiene que ir agarrado de la mano de Dios. Tiene que ir agarrado en esta vida. Tienes que estar agarrado de Dios. Y cuídate mucho de la mano que tú agarras. No sea que vayas a agarrar la mano del diablo y sea el diablo que te lleve. Yo tengo que cuidarme de eso. Como pastor, yo tengo que cuidarme de eso. Tú tienes que cuidarte de eso. Y la heredad de un hombre le produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ahora? ¿Qué haré? ¿Y ahora qué haré? Tengo mucho. ¿Y ahora qué voy a hacer? Él no dijo, gracias, Señor. Gracias, aquí están mis diezmos, Señor. Aquí está mi ofrenda de amor, Señor. Aquí está, Padre amado, voy a agarrar una parte, Señor, de las cosas que tú me has bendecido. Y voy a bendecir a otro que no tiene, Señor. Mira aquella hermana, Señor, que tiene el carro dañado, Señor, ¿verdad? Que no tiene ni un centavo, Señor, pero anda con esa carcachita que cada vez que la prende brincotea toda. Voy a arreglarle ese carro, Señor, o le vamos a comprar otro. Este rico no pensó así. Este rico pensó, tengo mucho, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dios te da bendiciones para que bendigas a otros. Cuando un árbol da fruto, las personas van y arrancan el fruto y comen de ese fruto. ¿Verdad? Yo iba a la casa de mi abuela, allá en Veracruz, en el Paraíso Novillero, y habían árboles de mango, ¿verdad? Y habían esto. Entonces uno iba y arrancaba los mangos, unos mangos así grandotes, colorados, con amarillo y todo eso, que estaban ya bien maduritos, y tú agarrabas eso y te lo comías y estabas, que decías, qué delicioso de lo jugoso que estaba ese mango. El árbol da ese fruto para que lo gocen otros. El fruto de tu vida, de lo que Dios te da, de sus bendiciones, es para que lo goce tu familia, pero también para que lo gocen otras personas. Para que lo goce el que no tiene, el que es más débil lo goce. Yo veo esas frutas que están ahí y yo ya me las estoy saboreando. Veo esas uvas y ya me las estoy saboreando. Veo no vaya a decir una palabra que no debo decir, ¿verdad? Esas naranjas y me las estoy saboreando. Porque el fruto del árbol es para disfrutarlo. Pero este hombre dice, he producido muchos frutos, pero dice, ¿qué haré ahora? Porque no tengo dónde guardarlo. Era avaro. Él solo pensaba en él. Él decía, yo voy a hacer más para guardar todo. A mí no me importa lo demás. A
A mí no me importa este ni aquel. A mí no me importa el pastor ni la iglesia. A mí no me importa nada. No, lo voy a guardar ahí porque eso es para mí. Para mí. Dice, tengo una idea. Voy a derribar todos mis graneros y los edificaré mayores, haré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, mira qué egoísta, qué egocéntrico. Solo pensaba en él. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Muchos bienes, alma, mira todo lo que he hecho. Mira las cosas que he logrado. Mira todas estas, mira los carros que manejo. Mira las casas que yo tengo. Mira mi cuenta bancaria, que el banco está que se dobla de todo el dinero que yo he puesto ahí. Mira, diciéndoles a los amigos, mira todo lo que, mira estas cosas, mira mis caballos, mira mis yeguas, mira todo eso, ¿verdad? Dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Nunca le pongas seguridad a las cosas de este mundo. Porque ahorita tienes y mañana puede ser que no tengas nada. Nunca te enamores de las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son temporarias. Dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Dice, repósale, come, bebe, regocíjate. Ahí dice, ya yo estoy más rico y estoy enriqueciéndome y estoy haciendo, voy a disfrutar la vida, voy a vivir la vida loca, como decía Ricky Martin. Voy a vivir la vida loca, ¿verdad? Voy a hacer las cosas que ahora a mí me gustan, voy a hacerlas. Dice, Dios lo escuchó. No estamos hablando de una persona que no conoce a Dios. Este era del pueblo de Dios. Este era un judío. ¿Ah? Dice, repósale. Dice, pero Dios le dijo, Dios le contestó a ese hombre. Y le dijo, necio. Imagínate que Dios tenga que venir y decirle, eres un necio. Un necio es la persona que no entiende que aunque se le dice la verdad, aunque se le enseña el camino, aunque se le muestra, mira, no te vayas por ese camino porque allá hay leones, allá hay jainas, no sé cómo se llaman, hienas, allá hay cocodrilos, no te metas a ese lago porque allá hay unos cocodrilos que están orando por su próxima cena, ¿verdad? Y te están viendo a ti muy jugoso. No te metas por ahí. Pero el necio no escucha. El necio dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. A mí nadie me va a decir qué yo tengo que hacer. Ese pastor no me va a estar diciendo a mí cómo yo tengo que vivir mi vida. Él no me va a estar diciéndome, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y no es que uno diga esas cosas, pero a veces uno ve, Dios le da las cosas que probablemente te puedan pasar y uno quiere ayudarte a mejorar tu vida espiritual y librarte de muchos dolores de cabeza. Yo pasé muchas cosas por no escuchar a mis pastores, por andar de desobediente, no escuchar, muchos dolores de cabeza. Dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Eso está poderoso.
hacemos planes, a veces queremos cosas, tenemos metas y queremos alcanzarlas, ¿verdad? Y sí, eso es bueno y hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Yo tengo planes, tengo metas y estoy tratando de lograrlas, pero en esos planes, en esas metas, yo se las doy al Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque cumpla todos mis sueños, no me voy a llevar nada. No me voy a llevar nada. Puede comprar muchas casas, no me las voy a llevar. El día que el Señor me diga, sube para allá, ese día se queda todo acá abajo y lo va a disfrutar otro. Lo va a disfrutar otro. O tal vez tus hijos no valoren lo que tú hiciste, lo que tú lograste, y digan, bueno, ya tiró la pata mi papá y mi mamá. Ya tiró la pata, ¿verdad? Ya están con Dios. Tanto se mataron en esto, no le toman importancia y lo venden todo. Y se van para otro estado, ¿verdad? O para otro lugar, o para otro país. Y lo venden todo, y todo lo que luchaste, todo lo que sacrificaste, todo lo que hiciste, se fue por un lugar. ¿Por qué? Porque perdiste tu vida, sacrificaste todas las cosas, sacrificaste tu relación con Dios. Hay gente que sacrifica su relación con Dios, la iglesia, por las cosas de este mundo. Hay gente que sacrifica su familia por las cosas de este mundo. Hay gente que sacrifica buenas amistades por las cosas de este mundo. Hay gente que hace sacrificios por sus propios deseos. Eso lo hace la gente también que por tener una vida mejor, de mejor calidad, están dispuestas hasta abortar a un niño. Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, pero él no es rico para Dios. Él no es rico para Dios. Él ve todo aquel que está luchando, pero no lo pone, no le da a Dios su lugar, no honra a Dios. Dios lo bendice financieramente, no puede ni darle los diezmos a Dios. No puede decir, Señor, me diste $100, déjame traerte $10, no, y te voy a dar los diezmos, porque sabemos que en la iglesia hay que pagar la electricidad, en tu casa hay que pagar esto, en tu casa hay que pagar aquello, ¿verdad? Tú me diste $100, ahora voy a venir y a honrarte. ¿Por qué? Porque yo confío en ti, porque tú eres el primer lugar en mi vida. Yo, darle a Dios, darle ese 10%. Ay, no, eso es del diablo. No, traer los diezmos al alfolí, dice la palabra de Dios. Probadme en esto, ¿verdad? Probadme en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos. Tu diezmo te abre las ventanas de los cielos. Dice, así es el que hace para sí tesoros, necio. Si solo te enfocas en ti, tú eres un necio. Si solo te enfocas en tus cosas y dices, a Dios no lo quiero envuelto, a Dios no lo quiero envuelto. Hay gente que Dios para ellos es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque les arruina todos sus planes. Porque quieren hacer las cosas fuera de Dios.
Y luego están golpeando en la vida como si estuvieran golpeando, cemento, como si estuvieran golpeando paredes de hierro. Pero cuando tú eres bendecido, cuando tú honras a Dios, Dios te empieza a dar, Dios te las trae, las cosas te las trae. Las cosas te las trae Dios, te las trae Dios. Dios te abre la puerta, Dios te abre lugares, Dios te abre. Muchos de ustedes están en este país porque Dios les abrió la puerta para llegar a este país. Y nunca te preguntaste por qué. ¿Por qué Dios me trajo a este país? ¿Por qué Dios me trajo aquí a este país? Porque solo hay gente que tú puedes alcanzar. Y Dios, si tú te entregas a Dios, si tú sirves a Dios, esas personas solo tú las puedes alcanzar. Nadie las puede alcanzar. Hay personas que solo yo puedo alcanzar, que yo puedo servir, que yo puedo ayudar, que otros pastores no van a dar ni un centavo por ellos. Pastor Israel me dijo una vez ¿por qué tú recoges gatos de la calle? ¿Por qué tú recoges gatos de la calle? Porque a eso me llamó el Señor. Y me tuvo que sacar de mi país, de la casa de mis padres, y pasar toda esa jornada para llegar acá, para ayudar a cada uno de los que yo he ayudado aquí. Porque aunque ellos todavía no habían nacido, yo ya había nacido, pero Él ya había pensado en esas personas. Y Dios me trajo para acá. Me sacó de mi familia, me preparó, me enseñó, me pasé por el desierto, ¿verdad? Pasé por la vara de Dios porque yo vivía una vida muy indisciplinada por no tener una guianza de un padre. Y me tuvo que llevar Dios y enseñarme así para yo estar aquí ahora y hacer la voluntad de Dios. Y ahora bendecir a personas en otros lugares, en otros países. Y ahora que estamos así, el Señor trae bendición. Mucha gente aquí está bendecida por la bendición que cae en esta casa. Pero cuando se van de este lugar, se acabó la bendición. Pero si se fueron bien, se fueron llenos de Dios, la bendición les continúa, porque Dios los honra. Dice necio, esta noche vendrán por tu alma. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina del campo. Tú te has levantado y de repente ves toda esa neblina que te vas manejando y no puedes ver nada. Pero entraste a tomarte un café, ¿verdad? A tomarte un desayuno, ¿verdad? Y de repente sales y ya se fue. Ya se fue la neblina, ya se expandió, ya se quitó. ¿Por qué? Porque así es la vida del hombre. No, así es la vida del hombre. Tus abuelos fueron jóvenes y los ibas a visitar a sus casas, ¿verdad? Y te reías y comías con ellos y tu abuela te hacía desayuno, ¿verdad? Y ellos, y ellos te daban bonitos abrazos, bonitos recuerdos, bonitos esto, pero ya no están. A lo mejor un tío, una tía, un primo, una prima que querías mucho, un sobrino, ya no están. Ya varios de mis tíos han partido. Ya no están. Estuvieron en mi niñez, fueron parte de mi niñez, pero ahora ya no están. ¿Por qué? Porque la vida del hombre es momentánea. Creemos que tenemos una vida eterna. Vivimos como si tuviéramos una vida eterna. Vivimos como si nosotros fuéramos invencibles. Pero tú no sabes cuándo va a venir una enfermedad o un paro cardíaco y no lo vas a poder pasar.
Este hombre planeó mucho para su vida porque tenía mucho. Y esa misma noche vino la muerte a llevarse. Vive tu vida sabiendo que un día la vas a entregar. Vive tu vida para Dios ahora, porque después de la muerte ya no hay oportunidad. Vive tu vida ahora, porque cuando pases al otro lado, solamente hay dos caminos: el camino al cielo o el camino al infierno. Depende si tú te entregaste a Dios, si tú serviste a Dios, si tú amaste a Dios y serviste a Dios con tu corazón y le entregaste tu corazón y vivías una vida bien delante de Dios, devoto a Dios, te espera la eternidad con Dios. Pero si tú eras una persona que a ti no te importaba, te valía por todo, el infierno te está esperando. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Pastor, ¿qué le pasó? Está muy picante hoy. No. Es una realidad. La vida futura es una realidad. Yo estoy consciente que mis hijos están creciendo y es hermoso verlos, pero yo también ya voy a estar envejeciendo. Me acordé que me dijeron, pastor, parece que le quitaron 20 años. Gloria a Dios, tengo 20 años más joven. Soy más joven. You know? Y ayer que estaba hablando con alguien, me decía, pastor, yo era el diablo. Yo era esto, y era drogadicto, era borracho, era esto, el otro, pero mi esposa oraba por mí, mi esposa cobraba rodillas, mi esposa hacía esto, mi esposa me decía, déjalo, pero mi esposa decía, no, él va a predicar la palabra, él va a hacer esto para el Señor, Y ahora es lo que hace él. Y ahora es lo que hace él, sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, caminando con Dios, llevando a su familia a servir a Dios. Nada es más hermoso, nada es más bello que poder enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios, porque ellos también le van a dar cuenta a Dios. Ellos también le van a dar cuenta a Dios. Yo se lo recuerdo a mis hijos todo el tiempo. Está bien que hagas lo que hagas. Está bien, está bello, está hermoso, pero recuerda que un día tú le vas a dar cuenta a Dios. Ay, no, pero es que yo sé, Ariana tiene 11 años. Emma tiene 11 años. Y aún Emma yo le digo, tú tienes que vivir para Dios, arreglarte para Dios, porque tú ya pasaste la edad de la inocencia. Eso quiere decir que tú ya no tienes excusa. Va a llegar un día donde tú le tienes que dar cuentas a Dios, aunque seas una niña todavía. Tenemos que llevar esa responsabilidad. Tenemos que aprender a caminar de que la vida de este momento es momentánea, no es para siempre. Amén. Dame un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. La música bajita. Aleluya.